En la OMPE, y lo que ustedes van a ver ahora es la nueva cédula de votación electoral. Es un poco más grande en comparación a la antigua utilizada en las elecciones pasadas. Hoy, como tú ya lo has mencionado, es el último día de inscripción a los candidatos. Todavía falta que se haga el sorteo del orden en los cuales aparecerán los movimientos y partidos políticos. Con eso vamos a regresar más adelante para ver todo el proceso de cómo se están haciendo las nuevas cédulas electorales y también los nuevos padrones electorales. Ya regresamos luego. Muchas gracias, Gunter. Nosotros volvemos con eso y enseguida la entrevista con Luisa María Cuculiza. Último día para inscribir las listas parlamentarias y nosotros nos vamos a enlazar con la OMPE, donde se encuentra Gunter Rabe. Muy buenos días, Gunter. Muy buenos días, Pamela, y nosotros ya nos encontramos en las oficinas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. En este lugar se van a empezar ya a imprimir las actas electorales y también las cédulas electorales, donde estarán el número de los partidos y movimientos políticos que van a participar en las elecciones. Al costado estarán las fotos de los candidatos y a otro lado se encontrará la lista de los candidatos al Congreso de la República. Esta mañana nos acompaña el jefe de este organismo, el señor Fernando Tuesta Solvevilla. Señor Fernando, antes de empezar que nos muestre cómo está haciéndose el proceso de impresión de las actas de los padrones electorales, queríamos preguntarle cuántas listas de movimientos y partidos políticos ya tienen en OMPE para elaborar la cédula electoral. Bueno, en primer lugar, buenos días, Gunter, amigos de Panamericana. Se van a participar 13 agrupaciones políticas y efectivamente hoy se cierra la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. A partir de ello vamos a comenzar a trabajar y vamos a mostrar acá, que es la sala de máquina de impresión del padrón electoral, algunas de las actividades que realizamos en la OMPE por estos días. Perfecto. Hay una pregunta que se hace toda la población, el software que se está manejando en estas elecciones. Las elecciones pasadas hubo problemas con el manejo de este software, incluso los observadores internacionales se quejaron del funcionamiento de este software, no funcionaba. ¿Cómo va a ser el funcionamiento del software en estas elecciones? ¿Va a tener total garantía? Nosotros hemos señalado ya en nuestras presentaciones que garantizamos un proceso transparente, motivo por el cual hemos entregado toda la parte concerniente a informática a una empresa privada que va a elaborar el programa de cómputo, que asimismo va a ser auditado y supervisado por otra empresa privada, y al final de esto va a ser entregado a los partidos políticos. Estos dos últimos pasos fueron exigidos el proceso anterior y no se realizó. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuándo se les va a entregar a los partidos políticos el software? Sí. El 6 de marzo se les va a entregar a los partidos políticos el software, el programa, para que ellos también lo auditen. Perfecto. Estamos viendo en estos momentos ya que las máquinas están imprimiendo las listas de electores, que es una muestra simplemente de lo que serán el padrón electoral original. Sí. ¿Cuándo se va a empezar a imprimir el padrón original? Quiero presentar al gerente de informática de la OMPE, que va a dar las respuestas particulares sobre este tema. Perfecto. Muy buenos días. ¿Cuándo se estará imprimiendo ya el padrón original? Bueno, nosotros comenzamos a imprimir el día 19 de febrero. 19 de febrero. Estas impresoras nos dan una velocidad de 3.4 padrones por minuto. Estamos hablando de 90.000 mesas más o menos. Son máquinas de última tecnología de marca IBM. Están en este momento enfocando los servidores RIS que están controlando todo el proceso. Perfecto. Entonces ustedes empiezan el 19 de febrero y terminan ¿cuándo la impresión? Más o menos debemos estar acabando alrededor de la primera semana de marzo. Perfecto. Y ahora sí, ¿cómo serán estos padrones electorales? ¿Cómo será la cédula de sufragio? Vamos a conversar en estos momentos, vamos a ver en estos momentos cuáles van a ser, estas son las actas electorales. Pamela, si tú tienes alguna pregunta. Sí, Gunter, si me permites. Sí. El software del que están hablando ya es el software definitivo, porque recordemos que en las últimas elecciones en la OMPE de Portillo, pocos días antes de las elecciones se hicieron 16 modificaciones al software que él implementó. Pamela, buenos días. Buenos días. No, en realidad está en proceso de elaboración y existe una supervisión de una empresa privada. Una vez concluido el diseño del software, se va a auditar, inmediatamente después se va a entregar a los partidos políticos. Una vez entregado a los partidos políticos, ellos dan su visto bueno y obviamente se va a implementar, no existirá modificación alguna.
Ahora, me imagino que el tiempo ya no va a ser un impedimento. Recordemos que a principios de año usted decía que el tiempo no era el necesario, no le iba a alcanzar el tiempo para poder desarrollar las elecciones con todas las garantías del caso. El tiempo siempre es un problema para cualquier proceso electoral. Nosotros estamos trabajando intensamente, contamos además con un equipo profesional de primer nivel que se está incorporando en el mes de enero. Nosotros aseguramos por eso elecciones limpias, transparentes, y corremos un poco contra el tiempo, pero estamos dentro de los plazos exigidos por ley. Vamos a mostrar, Pamela, el padrón, el padrón, la cédula y el acta electoral. Lo va a presentar Blanche Arevalo, que es asesora de la Jefatura Nacional. Perdón, yo me acerco un poquito por acá. Vamos a pasarnos por la cámara un momentito. Blanche, muy buenos días. Si nos puedes explicar cuáles son las diferencias que va a tener la nueva cédula electoral. Sabemos, vamos a recordar un poco, esta es la cédula electoral que hemos utilizado en las elecciones pasadas. Y este es el proyecto de la nueva cédula electoral. Todavía esta cédula, que es un poco más grande, si la puedes mostrar, Blanche, por favor, para ver la diferencia. Esta cédula, la nueva cédula electoral que se encuentra a este lado, esta es la nueva, todavía no se ha impreso totalmente hasta tener el orden de los partidos y movimientos que van a participar en las elecciones. En realidad no, lo que tenemos aquí es un prototipo de cédula. Como ves, ni siquiera son los símbolos de los partidos, porque los partidos aún se encuentran entregando sus símbolos y fotos en CD-ROM para ser implementadas aquí. Y además tenemos un sorteo que tiene que definir el orden en la cédula. Pero este será el tamaño ya establecido. ¿Lo podemos poner al costado del tamaño de la cédula pasada para que vean la diferencia? En realidad estamos regidos por ley, porque la ley establece que A3 es el tamaño para la cédula. Lo que sucede es que dentro de ese formato tú te puedes mover y hacer una cédula lo más clara para los electores. ¿Cuáles van a ser las características de esta cédula electoral? Bueno, las características las tenemos aquí y también proyectadas en el ECRAM. Lo que hemos hecho son modificaciones que hacen que la cédula sea mucho más didáctica para la gente. Si es que comparan con la cédula pasada estaba muy cargada de textos, mientras en la cédula nueva, en realidad, lo que se trata... Yo muestro la cédula pasada. De lo que se trata ahora es de tener mucho más claridad, ¿no? En la parte de arriba, por ejemplo, antes decía voto para presidente y vicepresidentes de la República del Perú. Ahora lo que se ha hecho es señalar con textos con mayor precisión que este es el voto para presidente y aquí está la lista para el Congreso. Y se ha marcado mucho más, a diferencia de la cédula pasada, que hay dos cédulas de votación. Esta primera, ¿no es cierto?, es una cédula que contiene dos votos, el voto para presidente y el voto para congresistas. Y se ha hecho esta diferencia para que el elector tenga con mayor claridad el manejo de la cédula. En segundo lugar, las especificaciones sobre cómo debe votar el elector han sido mucho más claras en esta oportunidad y para lograrlo hemos hecho un focus group con gente de distintos sectores. Hemos trabajado 8 modelos de cédulas antes de llegar a este modelo de cédula que ha sido revisado con algunas sugerencias incluso implementadas de parte de los partidos políticos. Y hemos hecho un cambio importante. Antes, en la cédula, primero iba la fotografía de los candidatos y en segundo lugar iban los símbolos. En esta cédula, primero va el símbolo y en segundo lugar la foto. Porque además la ley lo que dice es que la fotografía del candidato es referencial y porque los electores votan por una organización política, no votan por una persona, sino por una propuesta. Y ese principio está ahora respetado en la cédula de votación. En segundo, en la parte de la cédula para voto para congresistas, se ha considerado además una nueva señalización. Aquí dice primera opción y segunda opción, que es mucho más claro. Antes los electores tenían dificultad para votar por las dos opciones de voto congresal porque no tenían ninguna aclaración, decía simplemente voto preferencial. Y mucha gente confundía y, por ejemplo, para votar por el candidato número 12 ponía aquí el 1 y aquí el 2, porque no les aclaraba que había dos opciones. Es claro que aquí es una opción del voto preferencial y esta es otra de las opciones. Esto es en la parte delantera de la cédula de votación. ¿La parte posterior?
En la parte posterior hemos considerado, en base a la experiencia que además muchos de nosotros hemos tenido, porque hemos apreciado desde el otro lado las dificultades que tenían cuando hemos sido observadores, hemos trabajado en otras organizaciones también vinculadas a procesos electorales, lo que tenía era una firma del presidente de mesa que iba de un lado al otro de la cédula, en la parte central. Entonces, a la hora que se desglosa la cédula en la mitad para hacer el escrutinio, la firma del presidente de mesa quedaba partida en dos. Y eso permitía que pudiese haber adulteración o un cambio de las cédulas. Ahora se ha hecho dos firmas del presidente. Va a tener que firmar atrás de la parte del voto para presidente y también de la parte que corresponde al voto de los congresistas. También se ha añadido espacio para que firmen todos los personeros que asistan o que puedan asistir a la mesa de votación. En la cédula pasada solamente había 3 líneas de voto para que pudiesen firmar los personeros y no se especificaban sus datos. El personero que asistía no ponía su nombre, su documento de identidad y su firma. Y eso también permitía que hubiese confusiones y que se adulterasen o se intercambiasen las cédulas de votación. Acá tenemos la cédula pasada. Sí, Pamela. Sí, una última pregunta. El distrito electoral múltiple, ¿cómo influye esto en el diseño de la cédula electoral? Bueno, hay 25 cédulas de votación. Si pudiésemos regresar a la primera cédula, esta es la cédula prototipo, pero va a haber en algunos departamentos donde suceda esto. Por eso lo hemos colocado. Departamentos en los cuales un partido no presenta, evidentemente, plancha presidencial, pero tampoco presente lista al Congreso. Entonces, en el caso de Lima, por ejemplo, seguramente esto va a estar totalmente cubierto. Van a tener los partidos que presentan sus planchas presidenciales y todos van a presentar sus listas al Congreso. Pero en otros departamentos no va a suceder eso y vamos a tener esto, una línea en blanco, porque... Adelante, Gunter. Así es, Pamela, yo esta vez les vamos a mostrar cómo va a ser el nuevo padrón electoral. En mis manos tengo el padrón electoral pasado, donde los sufragantes venían, encontraban su foto o el número de su DNI o libreta electoral y firmaban al costado. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia principal de este padrón electoral? Se ha rediseñado todo el acta padrón, que es el documento, es la sábana en la que vienen todos los materiales que son utilizados en la mesa de votación. Se ha hecho un diseño también en base a focus group, recogiendo todas las sugerencias y haciendo que sea mucho más manejable para la gente. Pero el documento más importante en el acta padrón es el acta electoral. El acta electoral es el documento en el que aparecen todos los comentarios de los 3 momentos que suceden en la mesa de votación. Yuri, si podemos poner en la votación, nosotros durante el 8 de abril lo que tenemos son 3 momentos en la mesa de votación. Un primer momento que es la instalación, que se da cuando llegan los miembros de mesa, establecen la mesa, revisan los materiales. Hay otra etapa en la mesa de votación que es el sufragio, que se inicia desde que el primer elector entra a la mesa de votación hasta que el último se va. Y la última etapa que es el escrutinio. Y el acta registra esos 3 momentos. Y lo que se ha hecho es justamente elaborar un acta lo más clara para que los miembros de mesa puedan llenar esa información sin lugar a equivocación. Acá vemos unos cuadritos, ¿sí? Total de votos y luego votos preferenciales donde hay 35 espacios. Si nos puedes explicar para qué sirven con uno brevemente. Bueno, en la parte trasera, es decir, esta acta de escrutinio varía según los departamentos. Esta es un acta de Lima, en donde hay 25 columnas que corresponden a las 25 curules en este caso va a ser por 13 organizaciones políticas, de tal manera que si es que yo quiero registrar que el candidato número 15 del partido que está en el orden 12 obtuvo 5 votos, yo lo busco así, partido que está en el número 12 y voy siguiendo la raya hasta el 15. Aquí coloco que recibió 5 votos. En el acta electoral pasada lo que no había era este tipo de sombreados y estas rayas un poco más oscuras que ayudan a los miembros de mesa a no confundirse en los cuadraditos. Hemos hecho también un focus group sobre eso para que la gente tenga facilidades al llenar el acta electoral. Además, se ha incrementado el espacio para las observaciones, porque si había algún tipo de incidente en la mesa, los miembros de mesa o personeros no tenían en dónde escribir esas observaciones. Se ha incrementado ese espacio y además se le ha colocado
la oportunidad a todos los personeros para que puedan firmar el acta electoral. Eso es básicamente el trabajo de mejoras que se han hecho en el acta.